tardes. Les vamos a dar la bienvenida aquí a Leticia Arbizu, nuestra invitada de hoy. Leticia es psicóloga humanista. Ella inició su formación como psicóloga en el 2012, asistiendo a encuentros binacionales en colaboración con la Universidad de Arizona. Al terminar su carrera en el 2016, realiza su servicio social en el Hospital Psiquiátrico Cruz del Norte durante un año, formando parte también del proyecto A México nos mueve la paz, de la Secretaría de Salud Mental y Adicciones como promotora de la salud. En 2017 comienza a formar parte del equipo de Fundación MAPA Renacer y desde el 2018 abre su consultorio atendiendo a niños, adolescentes y adultos. Leticia nos va a presentar su plática Primero siento, luego existo, la importancia de la inteligencia emocional en la vida diaria. Muchísimas gracias, Leticia, por acompañarnos. No, gracias a ustedes por invitarme. Es verdaderamente un honor estar aquí en Fair Talks el día de hoy. Muy bien, pues adelante. Ok, bueno, pues como ya me presentó Paulina, mucho gusto. Yo soy la psicóloga Leticia Arbizu, soy una psicóloga humanista. Actualmente, mucho gusto Maribel, aquí ya veo que me están escribiendo. De hecho, algo que me gustaba aclarar y todavía me gusta es aclararles que me gustaría que esto fuera una charla interactiva, ¿ok? Que ustedes participen, los que me conocen o han escuchado hablar de mí, saben que soy una psicóloga muy preguntona, que le gusta mucho saber qué es lo que opinan los asistentes, cuáles son sus inquietudes, qué es lo que les gustaría saber, si tienen alguna duda o alguna pregunta, y de esta manera pues hacerlo un poco más divertido también, ¿no? Porque de esa manera nos mantenemos más entretenidos todos, ¿no? Que sea algo, como les digo, ¿no? Interactivo. Y pues para corroborar esta parte de la interacción, me gustaría que me dijeran, ya que la plática es acerca de la inteligencia emocional, primero sentimos, claro, pues luego existimos, ¿no? Siempre hay una emoción dentro de nosotros. Entonces me gustaría que me comentaran qué han escuchado acerca de la inteligencia emocional, qué se les figura que es, de qué se les hace que puede ser esta plática, inteligencia emocional, a qué les suena. A ver, me gustaría saber qué es lo que ustedes tienen en mente acerca de la inteligencia emocional. Aquí yo voy a leer sus respuestas. Ok, el hecho de poder, a ver, aquí estoy viendo. El hecho de saber identificarlas, el hecho de poder tener control, capacidad para que tenemos para reconocer, saber tomar decisiones correctas, muy bien. Muy bien, ajá. A ver, vamos a ver. ¿Qué más tienen? Ok. Veo que saben mucho. ¡Qué bueno! Qué bueno, me encanta. Ya veo que tienen mucho conocimiento y es por eso que a veces me gusta empezar con esto, ¿no? Como ver qué es lo que ustedes tienen en mente, qué se les viene, ¿no? Cuando escuchan esta palabra de la inteligencia emocional, que ahora la escuchamos en, pues básicamente todas las partes en donde estamos, ¿no? Que se dice que la inteligencia emocional radica en el 80% del éxito en nuestra vida. El 80% del éxito en nuestra vida lo afirma Daniel Goleman, que es el autor del bestseller de inteligencia emocional, uno de los pioneros en este tema. Afirma que el 80% del éxito está relacionado con la inteligencia emocional y solamente el 20% está relacionado con la capacidad intelectual. ¿Por qué creen ustedes que el autor y por qué se ha empezado a investigar tanto en este tema de la inteligencia emocional? ¿Por qué ustedes creen que el 80% del éxito en nuestra vida tenga que ver con la inteligencia emocional?
¿Por qué creen ustedes que tan alto porcentaje esté relacionado con esta situación? Ok, porque es la naturaleza del ser humano. A ver, voy a ver aquí. Ok. Ok, saber expresarnos. Muy bien. ¿Por qué creen ustedes que el 80? ¿Por qué se imaginan ustedes que un porcentaje tan alto? Muy bien, porque si vamos aprendiendo, exactamente, porque es cuando vamos aprendiendo a manejar nuestras emociones, las emociones influyen también en cómo nosotros nos estamos sintiendo. Exactamente, porque dependemos en gran medida de las emociones, porque son aspectos que no podemos dejar de lado. Porque las emociones influyen en nuestra toma de decisiones, claro está. Entonces, otro aspecto súper importante de por qué la inteligencia emocional es tan importante en nuestra vida es porque las emociones no las vamos a poder dejar de sentir. Las emociones básicas, que ahorita vamos a hablar de eso un poquito más adelante, las emociones básicas no las vamos a poder dejar de sentir. Entonces, es mejor aprender a manejarlas que estar luchando contra ellas, que a lo mejor estar diciendo, es que yo no me quiero enojar, o es que yo no quiero sentir miedo. Lo mejor que podemos hacer es aprender a hacer las paces con estas emociones, es aprender a manejarlas, es aprender a hacernos amigos y amigas de estas famosas emociones. Porque tienen un componente biológico, o sea, están en nuestra naturaleza de ser humano, están en nuestro sistema desde mucho tiempo atrás. Entonces, todo esto nos habla acerca de la importancia que tienen en nuestra vida. Y hay veces que dicen, es que ahora las personas son más sensibles que antes, como que ahora las personas sienten más. Los seres humanos toda la vida, todo el tiempo hemos tenido la misma capacidad de sentir. Hemos tenido la misma capacidad física de experimentar nuestras emociones. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Que bueno, ahora ya hay más educación emocional. Ahora ya estamos más en contacto con esas emociones. Ahora ya las conocemos. Ahora ya nos cuestionamos. Ahora ya tenemos más herramientas para ver cómo manejarlas. Cuando antes tal vez era una como una dimensión desconocida. Hablar de emociones era así como, ¿qué? O sea, no sabemos, o cuando nos decían, ¿qué sientes? Es así como que qué raro, ¿por qué me está preguntando eso? O ¿a qué se refiere con cómo que qué siento? Pues siento pues, hambre o a qué se refieren, ¿no? Entonces, esa es la parte de las emociones. Esa es la parte de la inteligencia emocional. Entonces, esto es una parte fundamental y muy importante de por qué están en nuestra vida, de por qué aprender a manejarlas. Exactamente, porque si podemos manejar nuestras emociones, imagínense qué tan relajada y qué tan práctica se puede volver nuestra vida con esta herramienta. Podemos hacernos la vida muchísimo más simple, muchísimo más tranquila. ¿Por qué? Porque vamos a ir fluyendo con la vida tal cual esté sucediendo. Por ejemplo, si yo estoy en un examen, si yo estoy teniendo alguna dinámica, si yo estoy teniendo alguna situación que me genera alguna emoción y yo no la sé manejar, ¿qué creen que vaya a pasar si yo me enfrento ante un reto de una emoción que no sé manejar y me está generando una serie de sensaciones físicas, emocionales,
y yo no la sé manejar, si yo me asusto ante esa emoción, ¿qué creen que es lo que vaya a pasar con ese examen, con esa dinámica? Ajá, muy bien, podemos fracasar, podemos tener malos resultados, descontrola otras emociones, muy bien, puede comenzar a despertarnos como muchas situaciones que nosotros ni conocemos o como que no nos imaginábamos que podíamos llegar a sentirnos de esa manera. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otro escenario les parece? Ajá, descontrol en nuestro estado de salud, exactamente. Podemos llegar a experimentar impactos desfavorables en nuestra salud, ya sea nuestra salud física, nuestra salud emocional. ¿Por qué? Porque se genera todo un desequilibrio con estas emociones. Entonces, si ese equilibrio se prolonga durante mucho tiempo, podemos comenzar a desarrollar otro tipo de malestares. Entonces, básicamente, esto es la introducción de por qué es la importancia de trabajar con la inteligencia emocional, porque es la importancia de aumentar mi coeficiente emocional. Así lo manifiesta Daniel Goleman. En lugar de coeficiente intelectual, el CI es el coeficiente emocional. ¿Qué tan hábil, qué tan capaz eres de manejar tus emociones? Entonces, vamos a comenzar también por definir qué es una emoción. Ya les dije que yo les voy a preguntar todo primero a ustedes antes de yo decirles. Entonces, ¿qué es una emoción? ¿Qué es lo que se les figura o qué es lo que, ajá, un sentir? Muy bien, gracias Lourdes. ¿Qué más se les figura que es una emoción? Una emoción, escuchamos la palabra, experimentamos la sensación y ¿qué más pasa? Son sentimientos que produce el cerebro. Muy bien. Ahorita vamos a ver también la diferencia de una emoción y un sentimiento. Es una alteración del ánimo, son reacciones, es una reacción a una acción. Son súper inteligentes, ¿eh? Ok, me encanta y son súper participativos. Muchas gracias. Un sentimiento fuerte, sentimientos que nos hacen reaccionar. Muy bien. Pues sí, básicamente es eso. La emoción es una sensación física, sensaciones, muy bien, sensaciones que sentimos al momento. La emoción es una sensación física que es consecuencia de algún estímulo, o sea, alguna situación, ya sea interna o externa. ¿A qué me refiero con interna o externa? Muchas veces puede ser algo que sucede fuera, como voy en el tráfico y el tráfico me comienza a generar cierto tipo de situaciones, cierto tipo de estrés, cierto tipo de cansancio. Entonces, esto es algo que no me ayuda a yo poder estar tranquilo, ¿no? Entonces, ahí tenemos una situación externa. Pero también hay situaciones internas que nos generan este tipo de reacción. ¿Cuáles creen que sean esas situaciones internas? ¿Qué creen que pase internamente dentro de nosotros que pueda favorecer a que se detone alguna emoción? Internamente, ¿qué creen que pueda haber dentro de nosotros, ya dejando lo externo? ¿Qué creen que puede haber dentro de nosotros que nos ayude a experimentar emociones internamente? Procesos hormonales, muy bien, dolor, muy bien. ¿Qué más? A ver, me gusta que estén muy participativos. A ver, vamos a ver, sensaciones motrices, muy bien. Como presión, preocupación, muy bien. Muchas de las que han dicho son situaciones que dentro de nosotros pueden tener como consecuencia generar una emoción. Además de eso, también es
muy, muy, muy importante la parte de los pensamientos. Lo que yo piensa, lo que yo estoy de alguna manera analizando, mi proceso de procesar la información, es otra situación que me puede hacer generar emociones desagradables o agradables. Por ejemplo, si yo estoy pensando, me va a salir mal, no lo voy a lograr, no lo voy a hacer, muy probablemente me voy a empezar a sentir, ¿de qué manera? ¿De qué manera voy a empezar a sentir si yo estoy teniendo esta calidad de pensamientos? Si yo estoy teniendo pensamientos desagradables, ¿qué tipo de emociones o de qué manera voy a comenzar a sentirme? ¿Qué voy a comenzar a experimentar? Frustrada, exactamente, tristeza, muy bien, con baja autoestima, claro. ¿Qué más? Angustia, enojo, muy bien. Entonces, se fijan, las emociones tienen influencia por situaciones externas que son ajenas a nosotros, que nosotros, muy bien, irritada, gracias Alicia, situaciones que nosotros no tuvimos nada que ver, pero también podemos manejarlas y podemos estar más conscientes de lo que pensamos. Y de esa manera también podemos aprender a reducirlas. ¿Okay? Entonces, para comenzar este trabajo de manejo de emociones, es muy importante ser conscientes de qué es lo que yo he escuchado acerca de las emociones, porque muchas veces podemos querer trabajar en comenzar a manejarlas, comenzar a sentirlas, comenzar a experimentarlas, pero si yo he escuchado a lo largo de mi vida que las emociones, por ejemplo, poniéndoles un ejemplo, que el enojo es negativo. Si yo durante mi vida he escuchado que el enojo es negativo, ¿ustedes creen que una persona que piensa así va a poder sentir realmente el enojo y va a poder manejarlo si tenemos este tipo de creencias? Es pregunta. No, ajá. No, porque desde ahí ya tenemos un bloqueo. Desde nuestras creencias acerca de las emociones, ya comenzamos a tener un bloqueo. Entonces, esto es lo primero que necesitamos comenzar a trabajar cuando estamos buscando manejar nuestras emociones, observar, analizarme, qué es lo que yo creo acerca de ellas, qué es lo que yo creo acerca de las emociones. Por ejemplo, ¿qué hemos escuchado acerca de llorar? A ver, díganme, ¿qué hemos escuchado acerca de llorar? ¿Qué creemos que, ajá, muy bien, que es un sentimiento? Que muy bien, Yulisa, que es para débiles. Hemos escuchado que llorar es para débiles, que está mal llorar, muy bien. Que los hombres no lloran, muy bien, Isaac. Muy bien, Isaac. Que hemos escuchado que los hombres no lloran. ¿Y por qué no pueden llorar si tenemos la misma capacidad física, los mismos lagrimales? Es lo mismo, pero aquí estamos hablando de componentes culturales. Entonces, les pregunto nuevamente, ¿ustedes creen que no seamos exagerados? Dice Diana, muy bien. Si se aguantan los sentimientos, estamos, ajá. Entonces, ustedes díganme, si una persona, por ejemplo, si un hombre piensa que los hombres no lloran, ¿ustedes creen que llorar vaya a ser una opción o que esa persona vaya a poder sentir esa emoción? No, ¿ok? Si alguien cree que llorar es para débiles, ¿ustedes creen que esa persona va a poder permitirse el llorar, el manifestar esa emoción, el expresarla? ¿Ok? Muy bien, no. ¿Ok? Todos estamos de acuerdo en que cuando estamos teniendo ese tipo de pensamientos, es muy difícil ser objetivos. Es muy difícil poder sentir y tener libertad emocional.
Entonces, ¿qué podríamos decir que sí sea verdad? Esto es una creencia limitante. El decir que los hombres no lloran es una creencia limitante acerca de las emociones. El decir que llorar es para débil es una creencia limitante. No es que esté bien o que esté mal pensar así. Simplemente es lo que cada uno de nosotros y nosotras hemos ido aprendiendo a lo largo del tiempo. Entonces, antes de pensar con cualquier cosa, nosotros necesitamos desarrollar otro tipo de creencias. Por ejemplo, ¿qué otra forma sería más saludable de pensar acerca de llorar? Por ejemplo, ¿de qué manera me dirían ustedes que es más sano pensar acerca de llorar? Que muy bien, Cassandra, muy bien, Anel, que tienen sentimientos muy puros, que es una manera de desahogarse. ¿Qué más? ¿Qué más pudiéramos enseñarle nosotros? Muy bien, hazlo cuando lo necesites. Esto nosotros necesitamos. El llorar sana la tristeza, María Consuelo, muy bien, muchas gracias. Entonces, si nosotros comenzamos a reeducar a las personas, a nuestro entorno, a nosotros mismos, acerca de lo que son las emociones, es una manera más sana de comenzar a vivirlas. Muy bien, dice Héctor Cantú, que es bueno dejar salir los sentimientos. Entonces, esto es lo que necesitamos aprender a convertir, a cambiar mis creencias limitantes, esta parte que me dice que llorar es de débiles, que los hombres no lloran, que exagerados somos si lloramos. Esta parte es la que necesitamos aprender a convertir a lo que me están diciendo ahorita, como llorar es una manera de sanar la tristeza. Es bueno dejar salir los sentimientos. Estas son maneras que nos ayudan a ir aprendiendo a vivir con mayor libertad emocional, aprender a ir manejando nuestras emociones. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda o alguna pregunta? Hasta aquí, hasta este tema, hacia lo que es la emoción, hasta lo que es la emoción. ¿Alguien tiene alguna duda? Muy bien, seguimos. Entonces, ahora les voy a hablar acerca de lo que son las emociones básicas. ¿Ustedes han escuchado acerca de las emociones básicas? ¿Ustedes sabían que las emociones tienen un propósito? Que todas las emociones nos sirven para algo. ¿Ustedes sabían que todas las emociones tienen una función adaptativa? Es decir, que nos ayudan a ir adaptándonos a las diferentes situaciones de la vida y que las sentimos porque es una manera del cuerpo de ayudarnos a identificar qué es lo que está pasando. Exactamente, Juan Ramón, como en la película de Intensamente, así. Cada una de las emociones tiene una función. A ver, entonces, vamos a ir haciéndolo juntos también. ¿Cuál se imaginan ustedes que es el propósito del enojo? Sí, el enojo tiene un propósito. El enojo nos sirve para algo. ¿Cuál se imaginan ustedes que es el propósito del enojo? Sacar la frustración, mostrar indiferencia. Emocionalmente, ¿cuál será el propósito emocional del enojo? Muy bien, mostrar disgusto. El enojo nos ayuda. Exacto, Cristal. Mira, nos telepateamos porque ya lo iba a decir yo. El enojo nos ayuda a defendernos. El enojo lo que nos muestra es que una situación nos parece injusta.
Entonces, el enojo nos ayuda a que nosotros busquemos la manera de cómo subsanar esa situación, de cómo negociar la situación que para nosotros está siendo injusta. Entonces, si se fijan, no es que el enojo sea bueno o sea malo. ¿Qué es en lo que necesitamos trabajar? En cómo lo manifestamos. Porque el enojo tiene, en algunos casos, se puede prestar para que la persona grite, agreda. Entonces ahí ya estamos hablando de una manera que no es sana de manejar nuestras emociones. Pero el enojo tiene la función de defendernos. Entonces, lo que necesitamos hacer es buscar una manera de demostrar el enojo para que cumpla su propósito. ¿Cómo puede ser eso? Por ejemplo, yo estoy en alguna situación y yo observo que alguien está tomando algo que no es suyo. Supongamos que estamos en un salón todos y estamos viendo que alguien está tomando algo que no es suyo. ¿Qué es lo que vamos a sentir cuando esa persona esté a lo mejor buscando entre las cosas de uno de nuestros compañeros? ¿Qué sentiríamos? Enojo, ajá, muy bien, confusión, molestia, estaríamos así como que ¿por qué está haciendo eso? Y nos comenzaríamos a irritar. Esto no significa que nosotros podemos ir a gritarle a ese compañero o que es una invitación a que hagan eso. Pero al momento de sentir enojo, nosotros podemos manejar esa emoción y acercarnos al compañero y decirle como, oye, ¿qué pasa? Eso no es tuyo, eso es de Alexa y tú lo estás tomando. Entonces, de esta manera vamos cumpliendo el propósito del enojo. Y lo que nos impulsa a hablar, por ejemplo, vamos a ponerle con Alexis, fue el enojo. Pero si se fijaron, no lo hicimos de una manera agresiva o no lo hicimos de una manera violenta. Lo hicimos de una manera tranquila, dejando que el enojo cumpliera su propósito. ¿Me explico? Entonces, esto es lo que necesitamos comenzar a hacer con cada una de las emociones básicas. Ya hablamos del enojo. ¿Cuál otra emoción básica conocen ustedes? Ok, vamos a hablar de la alegría. ¿Cuál creen que sea la función de la alegría? ¿Cuál creen ustedes que sea demostrar aprecio, traer paz, mostrar satisfacción? Exactamente, la alegría, su función es que nos vitaliza, que nos llena de energía. Esa es la función de la alegría. Por eso, cuando estamos alegres, ¿qué tenemos ganas de hacer cuando estamos alegres? Expresar una emoción positiva, nos motiva, queremos bailar, queremos cantar, queremos hacer muchas cosas, sonreír, bailar, brillar, y estamos así como muy contentos. Entonces, esa es la mayor finalidad de la alegría. El vitalizarnos, el llenarnos de energía. Entonces, de esta manera dejamos que la alegría cumpla su propósito. ¿Qué pasará si nosotros estamos alegres y no nos queremos mover? Estamos así como que no voy a demostrar, no voy a demostrar, no voy a demostrar. Me va a dar ansiedad. Lo mismo que pasa si yo reprimo el miedo, si yo reprimo el enojo o si yo reprimo la tristeza, que ya me dijeron que esas son las 4 emociones básicas. Ya vi que las pusieron por ahí. Las 4 emociones básicas son, ya hablamos del enojo, ya hablamos de la alegría, y ahora vamos a hablar de la tristeza y del miedo. ¿Ok?
Entonces, de esa manera ya podemos ir entendiendo cuáles son las 4 emociones básicas. Ahora vamos a hablar de la tristeza. ¿Cuál se imaginan que sea el propósito de la tristeza? ¿Para qué nos servirá la tristeza? Es una emoción muy, muy, muy provechosa y muy poco conocida. Pedir ayuda y apoyo, muy bien, desahogarnos, para valorar, para asimilar situaciones negativas, muy bien, muy bien. La tristeza tiene como propósito el ayudarnos a reflexionar. Cuando nosotros nos sentimos tristes, es porque, como pusieron ahí, necesitamos asimilar alguna situación que está sucediendo y que no es agradable para nosotros. Entonces entramos en un estado de reflexión en donde la tristeza nos ayuda a cumplir con esa función. Y de esta manera podemos sanar esa situación que nos estaba causando conflicto. Abrazamos la tristeza. Por eso cuando estamos tristes queremos estar solos. Porque su función es eso. Es ayudarnos a sobreponernos de una situación complicada, de una situación que necesitamos tiempo para procesarlo. Entonces, de esta manera, dejamos que la tristeza cumpla su propósito. Y llorar es una manera de demostrar tristeza. El llanto se manifiesta en todas las emociones básicas. Es normal, bueno, a ver, voy a responder una pregunta aquí. ¿Es normal no querer recibir apoyo? Podemos decir lo que es entendible, porque hay veces que estamos muy vulnerables, entonces podemos traer como muchos sentimientos encontrados, muchas emociones encontradas, muchos sentimientos, y podemos llegar a experimentar vulnerabilidad. Entonces, eso hace que a veces rechacemos la ayuda. Y cuando la aceptamos, vemos cómo cambia, ¿no? Porque una de las funciones de la tristeza es que nos ayuda a pedir ayuda. Porque si se fijan, ¿qué es lo que ustedes tienen ganas de hacer cuando ven a una persona que está triste? Cuando ven a una persona que está cabizbaja, que está llorando, ¿qué es lo que de ayudarla? Exactamente, Héctor. Entonces, es porque la tristeza tiene esa función. Entonces, esto es lo que hace que de alguna manera cumpla esa parte también. Que al recibir apoyo, si se fijan, también es otra estrategia para sobrellevar situaciones difíciles. En cuestión de desbordar lo que sentimos, puede ser que en algún momento suceda. Lo ideal para no desbordarnos es el ir manejando nuestras emociones poco a poco. Es el ir manejando poco a poco cómo nos vamos sintiendo para no llegar a saturarnos y desbordarnos de emociones. Si alguna vez nos pasa, está bien, nos pasó. La manera de evitar que eso suceda, que lleguemos al momento en el que ya nos sentimos que nos estamos desbordando, es el ir reconociendo cada una de estas emociones e irnos liberando de ellas. ¿Cómo? Dejándolas que cumplan su propósito. ¿Ok? Entonces, ahora les voy a decir la última, que es el miedo. ¿Cuál se imaginan? Ahorita lo último les voy a dar una dinámica que les va a ayudar a ir manejando todas y cada una de esas emociones. ¿Cuál se imaginan que es el propósito del miedo? Muy bien, Cintia. El miedo es una manera de protegernos. El miedo lo que hace es que nos alerta del peligro. Muy bien, María Consuelo, es resguardo y protección. El miedo lo que hace es que si nosotros vemos, por ejemplo, que está
ay, qué raza de perro, un Rottweiler que está así, sin correa, babeando, viéndonos. ¿Qué es lo que vamos a sentir? Entonces, ajá, miedo, muy bien. Entonces, cuando sentimos este miedo, podemos correr, decían algunos. Yo me resguardo, o sea, veo eso y yo me resguardo. Entonces, esto es lo que nos ayuda a ir trabajando en esta parte de nuestras emociones. Cuando nosotros vamos reconociendo cada uno de sus propósitos, es más fácil que las manejemos. Por ejemplo, en esa situación del miedo. Si yo estoy sintiendo miedo, bueno, hay personas que no les puede generar, pero si a alguien le genera miedo, lo que haces es que buscas de alguna manera protegerte. Y tenemos 3 mecanismos básicos de protegernos ante el miedo. El primero es huir. Cuando algo nos asusta, corremos. Como no, bye bye, y corremos. Otra de las situaciones que experimentamos en el miedo, otro mecanismo, es el atacar. Por eso hay veces que cuando tenemos miedo, buscamos la manera de, a lo mejor, por ejemplo, en situaciones muy simples, como te asustaste, sí, pegaste un manotazo. O, por ejemplo, estás viendo que viene alguien que te puede hacer daño y por un mecanismo de defensa es atacar. Y otro mecanismo es el huir. Bueno, el huir ya lo habíamos dicho, es el paralizarnos. Cuando nosotros estamos sintiendo miedo, también podemos, ahorita me ponían en los comentarios, no querer avanzar. Me quedo así, frenado, no avanzo. Entonces, ese es otro de los mecanismos del miedo. Entonces, hasta aquí, en cuanto a las emociones básicas, ¿tienen alguna duda o alguna pregunta? ¿Pudieron identificar algunas de las emociones? ¿Ok? ¿Pudieron identificar cuáles ustedes más o menos sienten mayormente? Sí, muy bien. Entonces, me gustaría dejarles una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre una emoción y un sentimiento? ¿Qué diferencia tiene una emoción y un sentimiento? Muy bien, la emoción es temporal. La durabilidad, muy bien. Muy bien. Okay. La emoción es primero, por eso se llaman emociones básicas. Y de las 4 emociones básicas que dijimos, se derivan todas las otras emociones secundarias o sentimientos, mayormente conocidas como sentimientos. Entonces, ¿por qué se llama, si se fijan, sentimientos? Es porque ya es algo prolongado. En un sentimiento ya se combinó lo que siento y lo que pienso. Entonces, eso hace que el sentimiento sea más prolongado. La emoción dura, si máximo, 1 minuto. Si nosotros vamos aprendiendo a manejar nuestras emociones, los malestares se van a ir acortando. Porque lo que hace que una emoción se prolongue y llegue a ser un sentimiento y a lo mejor el malestar se alargue, es que yo no sé manejarla, que yo no sé soltarla. ¿Okay? Entonces, ahora me gustaría que hiciéramos un ejercicio. Me gustaría que ustedes me dijeran, por ejemplo, ¿cuál es la emoción que más observan durante el día? ¿Cuál es la emoción que más sienten? Pueden escribirlo
en una nota, ¿ok? O lo pueden escribir aquí en el chat. Las podemos ir escribiendo aquí en el chat. ¿Ok? Aquí estoy viendo. Todos los que puedan, escríbanme. ¿Cuál es la emoción? Vamos a ir haciendo un trabajo de autoconocimiento emocional, que esto es el primer factor para el manejo de emociones. Conocer mis emociones, conocer cómo las siento. ¿Ok? Ok. Muy bien. Ahora vayan escribiendo también cuál es la emoción que menos sienten. ¿Ok? Eso es un ejercicio para ustedes. Esto es un ejercicio para ustedes que puedan ir teniendo un poco más de autoconocimiento emocional. ¿Ok? Ahora escríbanme cuál es la emoción que más les cuesta manejar. ¿Cuál es la emoción que se les hace más difícil manejar? Ahora vamos a escribir cuál es la emoción que me parece más fácil manejar. Muy bien. Ahora vamos a poner cuál es la emoción que menos me gusta sentir. ¿Cuál es la emoción a la que más le saco la vuelta? ¿Ok? ¿Ok? Entonces, ahora, díganme, ¿quién observó que la emoción que menos le gusta sentir es la que más le cuesta trabajo manejar? ¿Quién me dice? A mí. A mí la que más siento me cuesta más, la que menos me gusta es la que más me cuesta trabajo manejar. ¿Ok? Si se fijan, es porque es la emoción que más buscamos como hacer a un lado. Es la emoción que más se nos dificulta porque es de la que más huimos. Y para corroborar esta parte, ¿quién me diría que la emoción que se le hace más fácil manejar es la emoción que más le gusta sentir? Si se fijan, esa que más nos gusta sentir es la que se nos hace más fácil manejar, porque es la emoción
a la que menos juicios tenemos, porque es la emoción a la que más nos permitimos sentir y eso hace que sea más fácil manejarla. Muchas veces no está tanto en que la emoción sea compleja o que la emoción sea difícil, porque además no hay emociones buenas y malas, no hay emociones positivas y negativas, hay emociones agradables y desagradables, o sea, hay emociones que se sienten bonito y hay emociones que se sienten feo. Entonces, lo que necesitamos aprender aquí es cuando algo no me guste cómo se siente, recordar cuál es su propósito, recordar qué me está buscando enseñar esa emoción, qué me está buscando decir, qué necesito hacer en mi vida en este momento que esa emoción está apareciendo, ya sea ante un examen, ya sea ante alguna situación con mis amigos, alguna situación con mi novio, mi novia, con mi maestro, con mis papás. ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué siento enojo ante esta determinada situación? ¿Por qué estoy sintiendo felicidad ante esta situación? ¿Por qué siento miedo ante esta situación? Entonces, de esta manera vamos trabajando en hacernos más amigos y amigas de nuestras emociones y conocerlas así, como que son sensaciones que nos vienen a enseñar algo, que son sensaciones que nos están diciendo como, hey, hay algo ahí que necesitas trabajar, hay algo ahí que necesitas estar a lo mejor necesitas manifestar tu molestia y por eso aparece el enojo. A lo mejor necesitas protegerte, a lo mejor la persona te está hablando de una manera que no te parece, a lo mejor estás viendo un peligro, entonces el miedo te va a ayudar a recogerte, el miedo te va a ayudar a protegerte, a resguardarte. Entonces, bienvenido sea el miedo, ¿no? Y luego también a lo mejor hay situaciones en las que me ponen triste, entonces digo, bueno, esa situación, pues a lo mejor algo pasó, a ver qué fue lo que no me gustó, a ver de qué manera lo puedo manejar, a ver de qué manera lo puedo trabajar. Y eso es algo que nos ayuda mucho a irnos quitando muchos mitos, ir eliminando estas creencias limitantes que me bloquean a yo poder vivir mis emociones y fluir con ellas de una manera más libre. ¿Ok? Entonces, para terminar y pasar a un lapso de preguntas y respuestas, me gustaría hacer un ejercicio. Me gustaría hacer un ejercicio que les ayude a aprender a manejar lo que sienten. ¿Ok? Entonces, vamos a traer a este momento esa emoción. Vamos a traer esa emoción, algún suceso que haya pasado durante este día, algo que no sea muy fuerte, una situación que sea de la vida cotidiana, algo que nos haya sucedido el día de hoy. Y vamos a ponerle un nombre y vamos a escribir en el chat, por ejemplo, cuál es su emoción y qué color tiene esa emoción. Vamos a ir escribiendo en el chat. La emoción que yo siento es esta. Muy bien. La emoción, vamos a ir escribiendo una emoción que estemos sintiendo y le vamos a poner un color. Vamos a traer una experiencia de la vida cotidiana, algo simple, algo básico, algo que nos ayude a trabajar con esta parte. Muy bien. Ok. Vamos a dar un minuto para que los que puedan escriban su emoción.
Ok, muy bien, aquí los estoy leyendo. Si se fijan, cada quien, esos ejercicios me gustan porque aquí vemos que cada quien le pone un color diferente a la misma emoción. Entonces aquí nos damos cuenta que todos sentimos de una manera diferente. Todos sentimos de una manera única. Entonces no es buscar que las personas se sientan como nosotros nos sentimos, sino aprender a respetar y aprender a conocer cómo siento yo y cómo sienten las demás personas. Muy bien. Entonces ya todos tienen esa emoción. Entonces con los ojos abiertos o con los ojos cerrados, como ustedes gusten, vamos a concentrarnos en esa emoción. Y vamos a comenzar a respirar. Vamos a comenzar a respirar y vamos a enfocarnos únicamente en nuestra respiración. En este momento no hay nada más importante que tu respiración. Y vamos a observar cómo cada vez que inhalamos, nos llenamos de una sensación agradable y con cada exhalación dejamos ir esa emoción. Vamos disminuyendo su intensidad. Inhalamos. Y exhalamos. Inhalamos de una manera muy natural, casi sin pensar en cómo respiramos, simplemente observándonos en cada inhalación y en cada exhalación. Y vamos observando cómo en nuestro interior, donde sea que estemos sintiendo esa emoción, hay personas que la sienten en la frente, hay personas que la sienten en el tórax, hay quienes lo sienten en el estómago. Entonces, donde sea que cada uno de ustedes lo esté experimentando, donde sea que cada uno de ustedes lo esté experimentando, concéntrense en observar simplemente cómo esa emoción desaparece. Cómo al observarla, cómo al ser conscientes de esa emoción, esa sensación desaparece. Y vamos a quedarnos ahí un minuto más solamente inhalando y exhalando para ir conociendo estrategias muy sencillas, muy bonitas, muy provechosas que nos ayuden a irnos liberando cada vez más de nuestras emociones. Cada uno, cada una, a su tiempo, cuando esté listo o esté lista, pueden ir escribiendo en el chat, listo y cómo se sintieron.
Gracias, Dania. Gracias, Caro. Gracias, Jessica. Gracias, Diana. Y se fijan, esta es una herramienta muy, muy, muy fácil y muy básica, gratuita, a su alcance 24/7, que los puede y las puede ayudar a ir aprendiendo a regular sus emociones. En cualquier momento, chicos, chicas, donde sientan algo que se les mueve, algo que no les agrada, alguna sensación o que o a lo mejor empiezan a sentir demasiada alegría y dicen así como que no, también quiero calmarme, necesito estar en este momento calma, no puedo emocionarme tanto. Entonces, también comenzar a respirar, hacer una pausa. Antes de reaccionar, antes de decir, antes de lo que sea, hacer una pausa. Tomarse 3 segundos. 3 segundos para hacer una pausa y cambiar el cómo me estoy sintiendo. ¿Okay? Muy bien. Platíquenme qué les pareció la dinámica. Y también, si tienen alguna duda o alguna pregunta, me gustaría que me hicieran alguna pregunta, algo más en lo que yo pudiera ayudarles el día de hoy. Okay. Creo que ya se encendió un micrófono. Sí, pero muchas gracias. Mira, vamos a responder las dudas, pero no abrimos los micrófonos en el chat, sino que los leemos. Si quieres tú leerlo o si quieres te lo comento yo, como tú me digas, Leticia. ¿Me puedes ayudar tú, Paulina, por Sí, claro. favor? Porque no veo muy bien aquí cómo. Sí, muy bien. Chicos, Okay. aquí en el chat esperamos sus preguntas. Hoy es que me están llegando muchas al mismo tiempo. Vamos a dar unas 2, 3 preguntas. Unas tres preguntas. Muy bien. Dice, Yulisa, me gustaría que nos diera un consejo para cómo tratar el estrés. Muy bien. En mi caso, que dice que le es muy difícil controlar el estrés. Ok, el estrés tiene muchas maneras de manejarse. Esta herramienta que te di el día de hoy te puede ayudar mucho, Yulisa, porque es una manera de comenzar a ir poco a poco, como desenrollando. El estrés es un cúmulo de emociones. O sea, ya para que aparezca el estrés, ya debimos haber sentido antes una serie de emociones que no pudimos manejar. Entonces, llegamos al punto que nos saturamos. Entonces, lo que necesitamos es ir poco a poco liberándonos de todas estas emociones. Vamos a identificar cuáles son cada una de las que estamos sintiendo, nos vamos liberando y así vamos aligerando la carga. Otra situación que nos puede ayudar es organizarnos, tener alguna bitácora, tener de alguna manera, como por ejemplo en la escuela, como una agenda, algo que te pueda ayudar a tener como tiempos para que tú puedas irte programando y en situaciones que se salgan de tu manejo, que sean, que tú no puedas tener el control, por así decirlo. El comenzar a practicar ejercicios como este de relajación, de meditación, puedes también practicar algún hobby, el dibujar, el crear algo, el que de alguna manera cada alguna de esas estrategias que tú vayas incluyendo en tu rutina te ayuden a estar más en calma. Muy bien, muchas gracias. Ana Paola, ¿qué pasa cuando reprimimos un sentimiento? ¿Ok? Lo que pasa es que se cronifican. Entonces, imagínense que es como si
nos comemos algo que nos hizo daño. Entonces, ¿cómo nos comenzamos a sentir cuando nos comemos algo que nos hace daño en el estómago? Nos empezamos a sentir mareados, nos empezamos a sentir con malestar, porque traemos algo dentro de nosotros que nos trae incómodos o incómodas. Entonces, cuando nosotros reprimimos un sentimiento o una emoción, lo que pasa es que después aparece, por ejemplo, el estrés, aparece la depresión, aparece la ansiedad, porque traemos nuestras emociones hechas así. Entonces, lo que necesitamos es ir poco a poco, como descendiendo esas emociones para poder sentirnos más ligeros, más libres, ¿no? Pero lo que pasa cuando reprimimos emociones es que generan un malestar muy intenso dentro de nosotros. Por eso es importante el ir practicando en nuestro día a día herramientas, técnicas que nos ayuden a aligerar este tipo de situaciones. Perfecto, muchísimas gracias. Pues ya, muchas de las preguntas son parecidas, las técnicas, ¿no? Que ya nos platicaste. Y Bárbara nos pregunta, quisiera saber cómo ayudar a una persona con un duelo que intenta manejar, pero no puede y tiende a llegar al llanto. ¿Ok? Ahí es muy importante reconocer dos cosas. Bárbara, nosotros podemos ayudar hasta donde la persona nos permita. ¿Cómo podemos hacer eso? Preguntarle, ¿cómo te gustaría que yo te ayudara? ¿De qué manera yo pudiera ayudarte? Escuchándolo, escuchándola, haciéndole algún favor, recomendándole algún tipo de terapia, sugiriéndole que de alguna u otra manera que la persona nos ayude a entender cómo ayudarle. Y si la persona llora, dejarla que llore, ayudarla a que saque ese dolor, ayudarla a que sane eso que está sintiendo. Ya aprendimos que la tristeza, el miedo, el enojo tienen una función, la alegría también. Entonces, si la persona llora, es decirle, te entiendo, para mí es muy importante lo que estás sintiendo, me imagino cómo se debe de sentir lo que estás pasando, dime cómo te puedo ayudar. Con esta actitud empática, nosotras podemos ayudarle a que la persona se exprese, nos convertimos en una zona segura para que la persona pueda sentir tranquilamente. Entonces eso nos ayuda a nosotros, que ya le estamos dando un beneficio a la persona, pero también le ayuda a ella porque ya va a tener alguien en quien confiar. Y si estamos viendo que la situación ya hicimos nosotros hasta donde pudimos y la persona de alguna manera se sigue sintiendo así, lo que sigue es recomendarle que busque ayuda profesional. Muy bien, perfecto. Pues ya son las 3 preguntas que nos comentaste, Leticia. Pues con esto damos por terminado este Fair Talks en línea. Muchísimas gracias. Bueno. Si hay alguna otra diferente, está bien, ¿eh? Si hay alguna otra que tengas. Listo. Sí, verás, okay. Permíteme, se cortó. Verás, permíteme. Ok. ¿Me escuchas? Es que estaba sí, como... Ah, ok, perfecto. Pues si quieres, respondemos una más o damos por terminada, como tú nos digas. O gustes, por una más. Ok. Bueno, muchos han preguntado lo mismo. ¿Qué se puede hacer para controlar y sobrellevar el miedo? Ok. Vamos a desmenuzar el miedo, empezando por qué me genera miedo. Empezando cuáles son las situaciones que me están generando miedo. ¿Y por qué lo siento? ¿Qué me hace sentir insegura? ¿Qué me hace sentir desprotegida? ¿O de qué manera yo puedo protegerme? Eso es una manera muy importante para disminuir los efectos del miedo. ¿De qué manera yo me puedo proteger en esta situación? ¿Qué puedo hacer para sentirme más seguro o segura? Eso es algo muy importante. Y también, como les digo, la parte de los ejercicios de meditación, de respiración,
nos pueden generar grandes beneficios, también la arteterapia, de alguna manera tener actividades que generen bienestar, nos ayudan a aligerar la situación de cuando sentimos un miedo muy intenso. Perfecto. Muchísimas gracias, Leticia. Para finalizar, también nos gustaría si nos puedes decir tus redes sociales, donde te pueden seguir y que donde tú compartes mucho contenido muy interesante para que ellos sigan aprendiendo. Sí, mis redes son SIC, Leti Arbizu, como psicóloga, pero abreviado SIC, Leti Arbizu. Así me pueden encontrar en Facebook y en Instagram. Perfecto. Ok. Pues muchísimas gracias, Leticia, por acompañarnos en esta sesión de First Talks. Y pues a todos nuestros becarios que también se conectaron, que estuvieron con nosotros. La verdad, felicidades porque participaron mucho. Qué bueno, Leticia. Muy bien, muy participativos. Súper inteligentes, o sea, participativos y muy inteligentes todos. Entonces me encantó, lo disfruté muchísimo. Muchísimas gracias. Ya cuando te vamos a pasar todos los comentarios de ellos, de que les encantó la plática, de que les gustó mucho que fuera súper dinámica, interactiva, y se quedaron muy relajados con el ejercicio que hicieron. Claro, yo les dije desde un principio, yo soy una psicóloga súper preguntona, a mí me gusta que la gente interactúe, que las personas, me gusta también saber qué es lo que piensan, cómo piensan, y yo siempre les digo, así son mis pláticas. Perfecto, muy bien, pues encantados de tenerte con nosotros y pues Y muchísimas gracias y a todos también por acompañarnos el día de hoy. Ahí les recomendamos que sigan en redes sociales a Leticia, la verdad es que comparte contenido muy interesante para que sigan aprendiendo más de nuestras emociones, de cómo podemos estar mejor como personas. y Entonces, en lo que pueda ayudar, yo encantada. perfecto, muchísimas gracias, que tengan muy buenas tardes todos. Hasta luego y nos vemos en la próxima. Gracias.